Bien, comenzamos este ciclo de catequesis, donde hacemos como un resumen de la doctrina cristiana católica y estamos en el tema 26 de los 36 temas que completan este taller de formación doctrinal. Aquí Padre Pedro, desde la parroquia San Jorge en San Juan de Puerto Rico. Mi nombre completo es Pedro Luis Reyes. Y el tema de hoy es súper importante, se llama el sujeto moral. ¿Quién es la persona a la cual le imputamos responsabilidad en sus actos? Y por tanto vamos a hablar de por qué un acto se puede llamar bueno o malo. Y va a depender quién lleva a cabo el acto, ¿no? Es la persona humana. Y todo esto para ayudarnos a entender por qué existe una práctica en la Iglesia Católica en donde nos corregimos, nos autocriticamos, hacemos un examen de conciencia, aprendemos a enmendar lo que hacemos mal, reflexionamos si estamos viviendo de acuerdo o en contra de la voluntad divina, la voluntad de Dios. Porque somos sujetos morales, somos personas con una capacidad de obrar rectamente o no, porque somos libres por naturaleza. Dios nos ha dado una voluntad humana, nos ha creado a su imagen y semejanza. En ese sentido, nuestra voluntad humana tiene toda la libertad como parte de nuestra naturaleza humana para obrar conforme a la voluntad de Dios o ir en contra de la voluntad divina. O sea, solamente un Dios que ama es capaz de crear por amor a una criatura que puede tener la capacidad de rechazarle, de ofenderle, de no amarle, porque el amor no se entiende si no es en la libertad. Y por eso tú y yo, como personas humanas, llevamos a cabo actos libres, ¿no? Porque tenemos una naturaleza libre. Dios nos creó así, con una naturaleza libre. Así que vamos a hacer la oración de comienzo para explicar todas estas cosas, invocando al Espíritu Santo como siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente con el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, divina voluntad, obrar divino, fiat eterno, supremo, querer divino, designio de Dios sobre nosotros, tus criaturas, y obra tú en nosotros conforme a tu querer. Te entregamos nuestra voluntad humana, danos a cambio tu voluntad divina, y que podamos en esta noche poder explicar nuestra fe y vivir según tus designios de amor para con nosotros. Bendice a todas las personas que verán esta clase, esta lección, y que sea de provecho tanto para mí, que lo imparto, como para ellos que lo escucharán. Que todo sea en tu divino querer fluya todo. Amén. Mamá y Reina nuestra, Santa María, enséñanos a vivir de voluntad divina. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar hoy sobre las acciones voluntarias y cómo esos actos voluntarios de nosotros los hombres, con la capacidad que tenemos de nuestra libertad, son objeto, esos actos, de una valoración moral propiamente dicha, porque como es un acto voluntario, ahí envuelta la voluntad y la libertad, pues tienen una moralidad. Y para eso necesitamos estar bien formados, porque
en la vida cristiana hay que tener una educación que me ayude a entender qué cosa es un acto voluntario, qué cosas son sentimientos, qué cosas son afectos, emociones, porque hay sentimientos o emociones que si no son voluntarios, pues carecen de la valutación objetiva, moral, para catalogarlo como malo. ¿Está bien? El poder tener un sentimiento negativo, si tu voluntad lo rechaza, pues ese sentimiento tú lo estás corrigiendo con tu voluntad, porque al fin y al cabo somos lo que queremos, ¿no? Donde yo pongo la voluntad, ahí se define mi ser, mi persona. Entonces tenemos que aprender, por tanto, a ordenar las pasiones, y ahí es donde vamos adquiriendo hábitos morales buenos que llamamos las virtudes. Uno va aprendiendo a ejercitarse en virtudes, y es bueno conocer cuáles son las virtudes, cuáles son su objeto, cuál es su medio, su fuente para poder llevar a cabo esas virtudes cristianas, ¿no? Entonces hay que mirar cuál es el objeto, cuál es la intención, cuál es la circunstancia, que en el fondo son como la fuente o los elementos que constituyen la moralidad de un acto. Pues porque el objeto es lo que le da su valutación objetiva, ¿no? Hago esto para esto, ¿no? Ahora, la intención con la que yo hago un acto tiene mucho que ver, porque a lo mejor mi intención es buena, pero el objeto es malo. Y tengo que ver si la intención es correcta y el objeto es correcto, ¿no? O la circunstancia, pues porque a lo mejor estoy haciendo algo malo porque no tengo otra, porque me están obligando, porque la ignorancia me llevó a pensar que esto que hacía era lo correcto, porque no tenía la capacidad de formar mi conciencia en ese momento sobre un tema en concreto, y por tanto la circunstancia, el medio ambiente, la formación que tuve en mi familia, la educación que tuve, me llevó a pensar que una acción era correcta, o a llevar a cabo de una manera incorrecta un acto que de por sí puede ser bueno. ¿Cuántas cosas buenas hacemos malamente o mal hechas? Pues por circunstancias de la vida, ¿no? Así que vamos también a ver cómo los hábitos morales son llamados virtudes. Y vamos a ver el objeto, vamos a ver la intención, vamos a ver las circunstancias, que son como la fuente que constituyen la moralidad de esos actos. Empezamos. Primero, hablamos de pasiones y hablamos de acciones. Así que conviene aclarar inicialmente la distinción entre las pasiones, que por ejemplo pueden ser los sentimientos, y las acciones voluntarias. Porque a veces hay personas que se sienten culpables o responsables de un sentimiento que aflora en su corazón, pero que con su voluntad lo combaten, ¿no? Y por tanto hay que distinguir entre las pasiones y los actos voluntarios, porque lo que le da moralidad, es decir, que un acto sea bueno o malo, es la voluntad humana. A veces alguien se ve como sorprendido por una reacción imprevista ante personas, o ante acontecimientos, o ante cosas. Por ejemplo, un movimiento de cólera que viene como inesperadamente ante una palabra que uno puede considerar como ofensiva, o un sentimiento espontáneo de tristeza o de desconcierto. Por ejemplo, cuando fallece un ser querido de una manera inesperada, un hijo, un hermano, un amigo, y uno se siente como abatido, como apesadumbrado, como deprimido, y uno no esperaba esa noticia, ni mucho menos que se iba a sentir así ante el imprevisto de la muerte de un ser querido, con todo lo que conocemos desde la fe de que hay una vida eterna, ¿no? Y también puede surgir un movimiento que podemos llamar de envidia ante
un objeto valioso, pues qué sé yo, pues porque veo que algo por lo cual yo he luchado no lo consigo y de repente veo que otra persona que a lo mejor no ha luchado como yo he luchado para tener eso, lo consigue y aflora un sentimiento inesperado que uno no esperaba de envidia. Y uno se sorprende y dice, ¿por qué siento envidia? ¿Y qué es la envidia? Como una tristeza que me acosa o me la siento ante otro que está feliz. Pues eso es envidia. Y entonces tengo yo que ejercitarme en la corrección de por qué afloran en mí estas pasiones, estos sentimientos que son imprevistos, que ni me imaginaba que eran posibles dentro de mi corazón. Así que estos fenómenos anímicos del alma, del ánima, que se producen sin que yo lo decida, sino que sencillamente afloran, son como sujetos pasivos dentro de mí. Se llaman comúnmente sentimientos o pasiones. Y otras veces, en cambio, vemos que yo soy sujeto de actos voluntarios, que yo mismo decidí actuar de esta manera. Y por tanto soy como un sujeto activo en un acto concreto. Por ejemplo, pues porque me proyecto, o sea, yo me programo, tengo la intención, tengo la iniciativa propia de llevar a cabo un acto, ¿no? Y por tanto decido ponerme a estudiar, por ejemplo, o voy a ir a visitar la casa de un amigo que está enfermo y voy a pasar un rato con mi abuelo, con mi abuela que está solo y está deprimido y a lo mejor no lo visita nadie, o voy a hacer un apostolado, una obra buena en favor de un deambulante, un vecino de mi calle que sé que lo está pasando mal porque quizás perdió un ser querido y necesita el abrazo, el apoyo, el afecto de alguien que le pase un abrazo, ¿no? Que le haga sentir que no está solo, ¿no? Pues esos son actos, acciones con los que detenemos o damos rienda suelta a las pasiones, ¿verdad? Que no le doy rienda a las pasiones porque las estoy deteniendo, pues porque estoy decidiendo actuar de una manera que sé que es en favor no solo mío, sino de otra persona, y tengo la intención. Por ejemplo, también hay actos que pueden frenar una mala actitud, pero una palabra ofensiva que me genera ira dentro de mí y que provocaré en mí responder con la misma moneda de la palabra que me está ofendiendo. Pero yo, con mi voluntad, callo y pongo la mejor de mi sonrisa o respondo con amabilidad y no trato con la misma actitud al que me está ofendiendo. Pues ese acto, sin duda, está deteniendo darle rienda suelta a mis pasiones. Es un acto voluntario, una decisión que tomo. Por ejemplo, perdonar ante la ofensa gratuita de una persona. Yo decido detener mis pasiones que de por sí le contestaría con la misma moneda, con la misma intensidad, con la misma ofensa al que me ofende. Y yo decido, no, detengo ese sentimiento, esa pasión de responder como decimos, del primer maniguetazo, y hago un acto voluntario de virtud donde digo, no, decido perdonar, no voy a tomar en cuenta el mal que me han hecho. Pues eso es un acto de virtud y un acto voluntario que tiene un mérito, sin duda, tiene una valutación moral. Es decir, solo las acciones voluntarias pueden ser una culpa moral o una acción laudable. O sea, para que haya moralidad de si mi acto es bueno o malo, tiene que ser voluntario. Esto no quiere decir, sin embargo,
que los sentimientos sean fenómenos neutros, ni que carezcan de importancia para la vida cristiana. Las pasiones presuponen un juicio sobre la persona o cosa ante la que surgen y sugieren una toma de posición y una línea de conducta. Pues qué sé yo, si yo soy una persona que ya tengo un prejuicio contra una raza, contra un tipo de persona, contra una clase social, contra una etnia, pues ese prejuicio implica que en mí hay como una pasión desordenada contra un tipo de personas, hacer acepción de personas, porque las estoy prejuzgando y pienso, pues todos los que son de este país son de esta manera, o todos los que son de esta raza, de este color de piel, son de esta manera. Pues no, esa es una pasión fruto de un acto voluntario donde yo he decidido pensar así, ¿no? Y tengo que saberme corregir. Y por tanto esa pasión desordenada presupone un juicio, un acto de voluntad que me hizo ya tener un juicio hacia una persona, que es algo incorrecto, sin duda. De igual manera, ante una persona o alguna cosa considerada como buena, surge como una pasión positiva, por ejemplo, alegría o entusiasmo, pues porque me cae bien las personas de tal manera, o las personas de este país, o las personas de estos gustos comunes a mí, y por tanto pues me genera la pasión de alegría, de entusiasmo, de pasarlo bien ante este tipo de personas que yo he juzgado previamente que me cae bien este tipo de personas. Por tanto, implica como una toma de posición o una línea de acción positiva. Pues tiendo a aprobar, tiendo a alabar, tiendo a acercarme a este tipo de personas. Entonces son personas de las que son como afines a mí. Es lo que llamamos en Puerto Rico. Este está con su corillo de amigos, ¿no? Con sus personas afines, con sus amigotes, ¿no? Con sus panas, decimos aquí en Puerto Rico. Y pues generalmente pues con esa persona no lo pasa bien. Pero ese tipo de pasiones requieren también una valutación moral, pues porque puede crear en ti una afición por estar con la gente que te cae bien y rechazar a los que no te caen tan bien. Y eso es hacer acepción de personas. Y ante una persona o un acontecimiento que yo considero como malo, surge como una pasión, un signo negativo. Pues surge la cólera, la tristeza, el desánimo, el mal humor, porque ya he hecho como un juicio de que esto me cae mal, ¿no? Y sugiere, por tanto, una toma de posición, una línea de acción negativa. Pues porque desapruebo ese acto o ese tipo de persona y por tanto tengo como aversión o soy agresivo o desarrollo ira hacia tal tipo de personas o acontecimientos, ¿no? En términos generales, se puede decir que las pasiones que surgen de un juicio verdadero y sugieren una toma de posición y una línea de acción buena son una ayuda para la vida cristiana, porque permiten entender con rapidez lo que es bueno y concientizarme en realizar de un modo fácil y placentero acciones positivas, correctas, de lo que es un buen hijo de Dios. ¿Está bien? O sea, me ayudan a tener un juicio verdadero, una valutación objetiva ante la toma de posición de un acontecimiento de una persona. Y las pasiones que presuponen un juicio falso, por ejemplo, pues porque hay una ofensa envuelta en la situación, ¿no? Pues ahí tiendo a fallar, ¿no? Pues porque sugieren una toma de posición y una línea de acción moralmente negativa. Pues por ejemplo, pues una falta de caridad,
un comportamiento violento, y por tanto eso no me ayuda en mi testimonio de vida cristiana. Así que vamos a tener muy presente las pasiones que presuponen un juicio falso. ¿Por qué piensas mal así? ¿Por qué te viene ese mal pensamiento? ¿Por qué ese rechazo a este tipo de persona o esta acción que haces? Ese modo de ser agresivo, intolerante, malhumorado, porque hay una pasión que tiene un juicio falso por una valutación negativa que tú tienes de algo, ¿no? De igual manera, vas a notar que vas a tener una disposición a actos buenos cuando tienes una visión objetiva, positiva, un juicio verdadero de una acción buena. Bueno, quien experimenta pasiones negativas podría, no obstante, comportarse bien. ¿Cómo? Resistiendo la pasión, realizando con esfuerzo una obra buena. Pues porque me doy cuenta que por idiosincrasia o por formación doctrinal o educativa, cultural, pues he tendido a ser elitista, racista o hacer acepción de personas, pues gente de tal país. Pero me doy cuenta que eso no es cristiano. Entonces me aflora la pasión negativa por una experiencia que a lo mejor tuve de alguien que a lo mejor me hizo daño de tal país, y tengo que, pero como me doy cuenta, espérate, este sentimiento negativo, esta pasión negativa no es correcta, porque yo soy cristiano y yo no voy a hacer acepción de personas ni a juzgar a todos por igual. Entonces el sentimiento que me viene, que me aflora, lo contrarresto. ¿Con qué? Con una obra buena, con la virtud, con el aprender a no dejarme llevar de la pasión. ¿Ok? Aunque me cueste, me ejercito, me resisto continuamente los embates de las malas pasiones. ¿Y cómo lo hago? Apeteciendo hacer y rechazar aquello hacia lo cual los sentimientos, la afectividad me inclina. Oye, el afecto me inclina a pensar así, a actuar así, pero yo lo resisto. Me rechazo ese sentimiento porque sé que ofende a Dios, que no es correcto, que no es propio de un cristiano. Y si no logro corregir y educarme en esos sentimientos interiores, pues será difícil discernir lo que es bueno y a saber poner las pasiones negativas que oscurecen la mente con frecuencia, porque voy a ceder ante ellas y me va a llevar a obrar mal, y todo eso va a crear una lucha que va llevando al desánimo, al agotamiento, a la tristeza en definitiva, porque estoy obrando moralmente mal, juzgando moralmente mal las cosas, los acontecimientos o las personas. Por estas razones es parte fundamental en la formación, en la vida cristiana, educarnos en este mundo de los sentimientos. Hay que educar, que quiere decir conformar, dar una forma buena y cristiana al mundo de los sentimientos, de modo que los movimientos que van surgiendo espontáneamente en mí me ayude yo a discernir y a realizar el bien de un modo rápido, certero, de un modo agradable. Y el medio para ordenar las pasiones es la adquisición de hábitos morales que llamamos virtudes. Y conocemos las virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, que modifican las tendencias que están en la raíz de las pasiones. Así que la afectividad, los afectos, ordenados por la virtud, hace que nos guste hacer lo que es bueno.
y que lo que nos da la gana hacer y lo que Dios espera de mí coincida siempre. Dios espera de mí que sea santo, que sea trabajador, que sea bondadoso, que sea generoso. Pues eso que Dios espera de mí, yo quiero acometerlo. Quiero unir mi intención, mi voluntad al querer divino, a la voluntad divina. Y decimos casi siempre sobre este tema, porque el desorden, consiguientemente, fruto del pecado original, que vivimos, tenemos todos el pecado original, pues muchas veces nos crea dificultad en ese permitir un orden siempre perfecto. Hasta las personas más santas se enfadan alguna vez más de lo debido. Así que no te desmoralices, no te desencantes, no pierdas la paz. Cuando notas en ti que a veces se te dificulta el ser paciente, el ser amable, el ser templado, el ser moderado, el ser prudente, y notas estos defectos de tu carácter, de tu personalidad, tienes que tener la humildad de no escandalizarte de tus miserias. Y por eso es que es importante cultivar la virtud de la humildad, para uno no justificar como es, sino uno corregirse en sus defectos y saber pedir perdón, que es un acto bueno. Cuando uno mete las patas, que uno ofende al esposo, a la esposa, al papá, a los hijos, al hermano, al compañero de trabajo, al jefe, al empleado, a los que trabajan con uno, y uno se va corrigiendo, porque uno se sabe con los pies de barro, y no somos perfectos, pero sí llamados a la santidad y a la perfección, porque vuestro Padre que es perfecto quiere que seamos perfectos. ¿Está bien? Como dice Jesús en el Evangelio. Así que para el estudio de la moralidad de los actos humanos, es importante tener en cuenta lo que se acaba de decir sobre esa distinción entre las pasiones y los sentimientos, sobre los actos voluntarios, ¿ok? Porque muchas de nuestras acciones voluntarias están motivadas por pasiones y por sentimientos. Son como nuestro modo de reaccionar o de gobernar las pasiones que experimentamos. Por ejemplo, no se podría valorar en su justa medida unas palabras poco caritativas de una persona hacia otra si no se sabe que la primera fue ofendida gravemente por la segunda. O sea, ¿por qué le habló malo al otro? Porque se sintió ofendido. Entonces reaccionó con una pasión. Entonces por eso no lo voy a juzgar si no conozco primero por qué reacciona así la persona. Porque cuando alguien te habla a lo mejor estrujado, decimos en Puerto Rico, con mala actitud, pues tú pensar, bueno, esta persona ¿por qué me está hablando así? Seguro que algo le ha pasado. Entonces uno no reacciona de un maniguetazo contestando de igual, sino uno trata de no justificar la mala palabra o la mala acción, sino de comprender la debilidad del otro. Entonces uno responde con amabilidad, con calma, con paciencia. Y esto nos ocurre muchas veces, porque quizá la otra persona es más apasionada, o ha tenido un día más difícil, o tiene unas preocupaciones que le agobian, y a lo mejor respondió así por eso que le está afectando. Entonces uno trata de ponerse en el lugar de otros, como Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está disculpando al que le estaba quitando la vida, porque estaba mirando el bien que sacaría de aquella muerte suya, que era una ofrenda por los demás, ¿no? Pues igual nosotros, si nos ponemos a mirar no el acto del que me ofende, sino el bien que puedo sacar si no respondo con la misma moneda, haciendo que la otra persona calme su nerviosismo, su mala actitud
su mala disposición y uno mira el bien del otro, pues seguro que tendrás más recursos dentro de ti para tener paciencia, calma, bondad, amabilidad hacia los defectos ajenos, ¿no? La poca aplicación al estudio de una persona dominada por un sentimiento vital de apatía es menos mala de lo que sería si la negligencia fuese fruto del desinterés voluntario. Es decir, una persona por naturaleza es como apática, ¿no? Es como no tiene voluntad, pues porque nunca se ha aplicado el estudio. Pues quizá esa persona es menos negligente que uno que muestra desinterés voluntariamente, pues porque pone la intención, la voluntad en no tener interés de formarse, ¿no? Ante un apático que a lo mejor es así, pues porque no tiene ni la malicia de por qué es así, ¿no? Así que con las acciones voluntarias que se estudian, vamos a ver ahora, a continuación, muchas veces estamos como gobernando el paso al ámbito de la libertad de las instancias, ¿no? Los movimientos, las solicitaciones que proceden del mundo en sí, muchas veces involuntario, ¿no? El sentimiento. Vamos a ver la moralidad ahora, en este momento, de los actos humanos. Como ya hemos explicado, hemos dicho que las acciones voluntarias o los actos humanos, que un acto voluntario es un acto humano, son propiamente las acciones morales, es decir, o son buenas o son malas, pues porque está puesta la intención, es un acto humano, está hecho con libertad y con conocimiento, con entendimiento y voluntad, ¿no?, de una persona. Así que la doctrina moral católica nos enseña que la moralidad de los actos va a depender, primero, del objeto elegido, del fin que se busca o la intención de ese acto y de las circunstancias de la acción que llevan a cabo esa acción. O sea que hay que mirar el objeto, la intención y las circunstancias. Son como las fuentes o los elementos que constituyen la moralidad de los actos humanos. Eso es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1750. Vamos a ver ahora el primero, ¿qué llamamos el objeto elegido? El objeto moral. Bueno, pues el objeto moral es el fin próximo de una elección deliberada. Yo deliberadamente, intencionalmente, he elegido hacer este acto de querer, por tanto, un acto voluntario del querer de la persona que actúa. O sea, el objeto, yo he elegido llevar a cabo este acto. Y veamos primero qué es el objeto de una acción. Y luego vamos a ver qué es el objeto moral. Las acciones se definen o se distinguen entre sí por su objeto. Pero aquí objeto se refiere al contenido inmediato de una acción voluntaria. ¿Cuál es el contenido de ese acto? Es decir, a lo que se propone inmediatamente el acto voluntario. ¿Qué tú te propones hacer en este acto inmediatamente? Y no se refiere, por tanto, a la cosa externa que se asemeja cuando tú llevas a cabo el acto. Por ejemplo, si Juan compra un libro, el objeto de la voluntad de Juan, lo que él quiere hacer es comprar un libro y no el libro. ¿Okay? Es que voy a comprar un libro. Si Pedro roba un libro, el objeto de la voluntad de Pedro es robar un libro. ¿Ok? Y no es el libro. O sea, el objeto es la intención que quiere llevar a cabo, robar el libro o comprar el libro. Si el libro
fuese el objeto de ambas acciones, tendríamos que aceptar la tesis falsa de que comprar un libro y robar un libro son acciones idénticas, porque ambas tendrían el mismo objeto, el libro. No es lo mismo. O sea que el objeto se refiere a la intención de la acción. ¿Okay? A eso se refiere el objeto. Para poner de manifiesto, por tanto, la necesidad de atender a lo que el sujeto se propone hacer, San Juan Pablo II escribió que para saber cuál es el objeto moral de un acto, hay que situarse en la perspectiva de la persona que actúa. Así pues, no se puede tomar como objeto de un determinado acto moral un proceso o un evento de orden físico solamente, que se valora en cuanto origina un determinado estado de cosa en el mundo externo. Eso decía San Juan Pablo II. Así que la expresión objeto moral quiere decir que el objeto de la voluntad se pone en relación con las virtudes o con los vicios. Es decir, con la intención, con la voluntad. Comprar un libro es un objeto bueno, mientras que robar un libro es un objeto malo. Porque el primero es conforme con la virtud de la justicia, mientras que el segundo se opone a la virtud de la justicia. Así que la doctrina católica sostiene que el valor moral de los actos humanos, o sea, el que un acto sea bueno o malo, depende ante todo y fundamentalmente del valor positivo o negativo del objeto moral. ¿Cuál es la intención con la que yo hago este acto? Es decir, la conformidad del objeto o del acto querido con la recta razón, cuyos principios fundamentales son las virtudes. Los actos que por su objeto se oponen a exigencias esenciales de las virtudes, ya sea la justicia, la templanza, la fortaleza, son intrínsecamente malos. Es decir, son malos siempre. Intrínsecamente malos es que son malos siempre y por sí mismos. Es decir, por su objeto, independientemente de las intenciones del que está actuando o de las circunstancias. Eso es objetivamente malo, eso es intrínsecamente malo. Es algo que siempre es malo. Ni la circunstancia aminora el juicio moral, ni el que está actuando. Son intrínsecamente malos. Por ejemplo, el adulterio es intrínsecamente malo. El aborto es intrínsecamente malo. El robo es intrínsecamente malo. Siempre es malo. Así que lo que llamamos el proporcionalismo o el consecuencialismo son teorías erróneas sobre la noción y la formación del objeto moral de una acción, según las cuales hay que determinar el objeto moral sobre la base de la proporción entre los bienes, no, y los males que se persiguen, no. Es que esto es malo según proporción de los bienes que se consiguió. Esto es bueno según se consiguió mucho bueno, pues se hace bueno, o se consiguió muchos males, pues se hace malo, no. O consecuencia de lo que pudo, del bien que se pudo conseguir, o del mal. No. Los actos pueden ser intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos, porque derivan de la intención con el acto del sujeto que tiene capacidad racional y tiene libertad al determinar voy a hacer tal cosa, comprar o robar. ¿Okay? O sea que estas teorías del proporcionalismo para que una cosa sea buena o mala es una cosa errónea. ¿Okay? Igual el consecuencia. Es que se consiguió un fin bueno. Eso es el Maquiavelo, ¿verdad? El fin justifica los medios. No, señores. Luego decíamos, mirar primero el objeto, luego la intención. Vamos ahora a la intención del acto. Mientras que el objeto moral se refiere a lo que la voluntad quiere con el acto concreto,
comprar el libro, robar el libro. La intención se refiere al por qué lo quiere. Por ejemplo, para preparar un examen. Así que la intención se refiere al por qué quiero este acto. O quiero comprar un libro para hacer un regalo. ¿Okay? Por tanto, la intención comporta que lo que ella quiere no se puede obtener inmediatamente, sino a través de otras acciones. Querer regalar un libro es objeto de la intención. Si para regalar el libro hay que elegir ante otras acciones, por ejemplo, comprarlo, trasladarse a casa de la persona a la que quiere obsequiar, etc. La intención no se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último. En el comportamiento humano suele haber una serie de fines subordinados el uno al otro en nuestro comportamiento. Se quiere un libro, por ejemplo, para preparar un examen. Se hace el examen para obtener un título profesional. Se quiere ese título profesional para tener un buen sueldo. Y se quiere hacer un trabajo útil para la sociedad. Y así sucesivamente. O sea que siempre hay una intención, un fin en toda nuestra historia, en toda nuestra vida. Al final, en cada comportamiento hay un fin último querido por sí mismo y no por otra cosa, que debería ser Dios, pero que puede ser también la vanagloria, el afán de poder o de enriquecerme. Y se dice que por eso que un acto que por su objeto es ordenable a Dios, alcanza su perfección última y decisiva cuando la voluntad lo ordena efectivamente a Dios. Ese acto alcanza su perfección última cuando hacemos todo por Dios. Dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, poner la intención de todo desde que nos levantamos, de una manera preventiva, hacerlo todo por Dios, por amor a Dios, no por mi interés, no por mi comodidad, no por mi capricho, no por mi vanidad. Señor, todo por ti, todo para ti, todo en ti, ¿no? Tener esa intención. Eso hace que cada acto esté llevado a cabo en la perfección última de la vida, hacerlo todo por Dios, que es el fin último. La intención, como cualquier otro acto de voluntad, puede ser moralmente buena o moralmente mala. Si es buena, puede confirmar o incluso aumentar la bondad que la acción tiene por su objeto. Pero en cambio, si no puede hacer ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, el fin nunca justifica los medios. Si la intención es mala, puede confirmar o aumentar la malicia que el acto tiene en virtud de su objeto moral. Y podría también hacer malo un acto que por su objeto es bueno, porque la intención ha sido mala. Como sucedería cuando alguien comienza a tratar con benevolencia a otra persona con el único propósito de corromperla más adelante o de obtener de ella algo, un lucro personal. Por lo tanto, es una manipulación. Pues ese elogio o esa aparente bondad es falsa, ¿no? Es como cuando a Jesús le quitan la corona de espinas. ¿Para qué se la quitan? Para poderlo después clavar en la cruz y volvérsela a poner, ¿no? O le ponen la vestidura blanca después para que lleve la cruz, para después quitársela, ¿no? O sea,
hay una acción que no es buena porque tiene un fin malo, ¿no? Bueno, hemos dicho que el acto hay que mirar el objeto, lo que es el acto en sí mismo, comprar el libro. Luego el fin, compro el libro para hacer un regalo. Y ahora las circunstancias. Vamos a ver el tercer aspecto que va a dar el juicio valorativo moral, bueno o malo, a un acto humano. Las circunstancias son los elementos secundarios de un acto moral, porque contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de dinero que se roba. Es decir, no es lo mismo robarse un chicle de una tienda a robar $1 a un pobre que lo que tenía era $1 para vivir, ¿verdad? Igual es poco dinero y poco, pero cambia la circunstancia, ¿no? El gravamen. También pueden atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo a la muerte, ¿no? Alguien amenazado llevó a cabo algo malo por miedo a la muerte. Esa circunstancia puede aminorar la responsabilidad del acto malo. Las circunstancias no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. Hay circunstancias que pueden añadir una nueva razón de maldad a un acto, como es el caso de un acto impuro contra el sexto mandamiento o noveno mandamiento, cometido por una persona que tiene un voto de castidad. Este tipo de circunstancias se han de declarar en la confesión sacramental. ¿Okay? Pues claro, la persona tiene un voto de castidad y cometió un acto de impureza, pues tiene que en la confesión sacramental expresar que ese acto de alguna manera tiene un gravamen, una mayor razón de maldad de las circunstancias, porque yo estoy consagrado a Dios. Se puede decir en síntesis que el acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de la circunstancia. En resumen. Bueno, y ahora, ya a punto de terminar, vamos a hablar sobre el objeto indirecto de la voluntad. Cuando hablamos del objeto indirecto de la voluntad, a una consecuencia de la acción, o sea, lo que se llamaría un efecto colateral, ¿no? Que no interesa ni a lo mejor es querido de ningún modo, ese efecto colateral que surge de la acción, ni tampoco interesa como un fin ni como un medio, pero es previsto y es permitido en cuanto que está inevitablemente unido ese efecto colateral a lo que se quiere. Así, por ejemplo, una persona se somete a una cura contra la leucemia que provoca como efecto colateral pues la calvicie. Pues una mujer que querría formar una familia permite que le sea extirpado el útero en el cual se ha desarrollado un tumor maligno grave y no es tratable por otro medio, y como consecuencia pues queda estéril, ¿no? Pues la calvicie o la esterilidad en ese caso son un objeto indirecto de la voluntad no querido. Yo no quería quedarme calvo, no quería quedarme estéril, pero son efectos colaterales conocidos y son previstos que la necesidad obliga a tolerar. Cuando una acción, por tanto, conlleva un efecto indirecto negativo para uno mismo
o para otro, se plantea el problema de su licitud moral. ¿Es lícito moralmente hacer eso o no? Y así entramos en lo que San Pablo enseña, que se deben evitar ciertas acciones que, aun siendo en sí lícitas, tienen como un efecto colateral o indirecto el escándalo el escándalo de los que son débiles en la fe. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuando habla te cito ahora la cita, en Romanos 14, versículo también 14, Romanos 14, habla de cómo tú vas a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabiendo que ese acto, que de por sí tú sabes que no existen ídolos, solo hay un Dios, y tú tienes claro, mira, es que esto no existen otros dioses, pero si tu acto va a escandalizar a los más débiles en la fe, pues no lo hagas, porque tu acto puede provocar en el otro escándalo y que pierda la fe, ¿no?, en Dios. Todo me es lícito, pero no todo me es permitido, ¿no?, dice San Pablo. Pues por tanto, esto tiene importancia en la vida moral, porque sucede a veces que hay acciones que tienen dos efectos, acciones de doble efecto, uno bueno y otro malo, y puede ser lícito realizarlas para obtener el efecto bueno, querido, un efecto bueno querido directamente, aunque no se puede evitar el malo, que por tanto se quiere solo indirectamente. Aunque no se puede evitar el malo, que por tanto se quiere solo indirectamente. Se trata a veces de situaciones muy delicadas, en las que lo prudente es pedir siempre consejo a quien puede darlo. Uno busca un director espiritual, un sacerdote de confianza que tenga sana doctrina, porque también encontramos casos donde los mismos sacerdotes necesitan formación, porque a veces no tienen una buena formación moral y aconsejan mal. Entonces uno tiene que saber a quién uno pide hoy día hasta consejo. Se pueden indicar algunas condiciones que han de ser observadas, todas juntas, para que sea lícito ejecutar o omitir una acción cuando provoca también un efecto negativo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si el acto realizado ha de ser en sí mismo bueno, o al menos indiferentes, ¿verdad? Si el acto en sí es bueno o indiferente, pues no hay problema, ¿no? Ahora, si el efecto bueno no se debe conseguir a través del malo, ¿verdad? En ese caso, el efecto va a ser bueno y no se consigue a través del acto malo, del efecto malo, quiero decir. No se puede hacer el mal para que venga el bien. ¿Está bien? Si el bien, estos son como principios morales ante situaciones. Si el bien deseado procediese del mal, esto no es ya indirectamente voluntario, sino querido directamente como medio, y por tanto no es lícito. Porque quiero algo bueno haciendo algo malo. La persona ha de buscar directamente el efecto bueno, es decir, tener una intención recta y tolerar por necesidad el efecto malo. O sea que para que el acto sea bueno, lícito, la intención tiene que ser siempre, el efecto tiene que ser siempre bueno. Y lo que hago en todo caso es tolerar lo malo. En este sentido pondrá todo el esfuerzo posible para evitar o al menos limitar este último, ¿verdad? Ponle que hay que decidir entre la madre o el bebé. No, doctor, usted va a salvar a la madre y al bebé. Si en el intento de salvar a la madre y al bebé muere uno, no fue directamente querido, intencionalmente querido. Se quería salvar a los dos y se trató de hacer en todo el proceso salvar a los dos.
Por tanto, que haya proporcionalidad entre el bien que se intenta y el mal que se tolera. No está moralmente justificado arriesgar la propia vida para ganar unos pocos dólares o poner en peligro el embarazo tomando una medicina con el fin de evitar algunas ligeras molestias. ¿Entiende? Es que si toma esto le va a dar náusea. No. Poner en riesgo un embarazo por evitar unas náuseas. No, hombre, no, pues aguantó las náuseas porque lo que está en juego aquí es la vida de un ser querido. La citada proporcionalidad exige que el efecto bueno sea tanto más importante cuanto a más grave sea el mal tolerado, mayor proximidad exista entre el acto realizado y la producción del mal. Es diverso invertir los propios ahorros en una editorial que tiene muchas publicaciones inmorales o invertirlos en un banco que controla parte de la editorial. ¿Verdad? Mayor sea la certeza de que se producirá el efecto malo, como vender alcohol a un alcohólico, mayor sea la obligación de impedir el mal. Por ejemplo, cuando se trata de una autoridad civil o eclesiástica. ¿Cómo podemos imputar que algo es malo? Un acto es moralmente imputable a quien lo realiza en la exacta medida en que el acto es voluntario. La intención. La imputabilidad o la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuida o incluso suprimida a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia o el temor, los hábitos, las afecciones desordenadas y otros factores psíquicos o sociales. O sea, todas esas circunstancias pueden aminorar la imputabilidad o la responsabilidad de la acción. ¿Ok? También las pasiones, si son fuertes, pueden disminuir la imputabilidad del acto y en casos extremos, un fuerte pánico ante un terremoto podrían suprimirlas por completo. ¿Está bien? Ahora, el mérito. Y terminamos. Cuando hablamos de mérito, ¿a qué nos referimos? Se está designando la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de los miembros, considerada como buena o mala, digna de recompensa o de sanción alguna. El mérito corresponde, por tanto, a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que la rige. En términos absolutos, el hombre no puede reivindicar ningún derecho o mérito ante Dios. Sin embargo, en virtud del designio divino de asociarnos a la obra de su gracia, al hombre que realiza obras buenas, estando en gracia de Dios, se le confiere, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia de Dios, el pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. O sea, yo no tengo por mí mérito alguno, pero por concesión y gracia gratuita de Dios, Dios hace que mis actos tengan un mérito que me hace gozar por la eternidad de la vida eterna, por misericordia de Él, por gracia de Él. Acerca de lo que puede merecer, conviene tener en cuenta que nadie puede merecer la gracia primera en el inicio de la conversión, del perdón o de la justificación. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia en el alma y de la caridad, para obtener la vida eterna. ¿Okay? En mérito del Espíritu Santo. Los mismos bienes temporales como la salud, la amistad,
pueden ser merecidos según la sabiduría de Dios. Estas gracias y bienes son objeto de la oración cristiana, la cual provee a nuestra necesidad de la gracia para las acciones meritorias. Por eso abrimos los canales de la acción de la gracia, ¿no? A través de la oración, para impetrar a la bondad divina esas acciones meritorias que nos asegurarán alcanzar la vida eterna, ¿no? Uno ora, Señor, dame la virtud de la castidad, de la pureza, la virtud del amor a Dios sobre todas las cosas, para alcanzar la meta, eso que tú me quieres regalar, esa vida eterna, esa vida de gracia en el cielo, esa vida de santidad divina, ¿no? Pues nada, hemos terminado el tema de hoy. Espero que haya sido de provecho para todos y nos vemos la semana que viene. Hacemos la bendición dando gracias a Dios a través de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos los que vean esta clase en presente o en modo diferido. En la divina voluntad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí Padre Pedro Reyes, desde San Juan, Puerto Rico.